Buen día amigos y amigas, ¿cómo les va? Espero que estén bien y acá estamos en otro video de Teen-Up Reseña. Sí, hoy les traigo uno de los tomos de Marvel Héroes que salió ya hace un tiempito, que es el espectacular Spider-Man de Gerry Conway, titulado Actos de Venganza, y este es el número 2 de esta colección. Una colección que por ahora está saliendo un tomo por año, así que el volumen 3 es el último, así que el año que viene tendremos el último tomo de esta colección, que más o menos no me está terminando de cerrar mucho. Algunas historias sí están bien, otras no tanto, y encima traía algunas cositas repetidas que ya vimos en otros tomos. Pero bueno, nada, para aquellas personas que se están haciendo todo lo que es Spider-Man de los Marvel Héroes, es un tomo que obviamente no puede faltar en la biblioteca. Aquellas personas por ahí que querían leer algo entretenido del Trepamuros, y yo le digo la verdad que no sé si es lo mejor para leer, hay otras cosas mejores de Spider-Man. Por lo pronto, este tomo, que es bastante grandecito, como verán, me llevó más de una semana a leerlo, porque las historias algunas no son muy entretenidas y me cuesta a veces engranar una lectura fluida cuando las historias no me atrapan del todo. Pero bueno, acá vamos a ver lo que contiene. Van a ver que contiene Web of the Spider-Man del 53 al 61, el anual número 5 de Espectacular Spider-Man del 153 al 160, el anual 9, una de Marvel Graphic Novelas de Amazing Spider-Man Vidas Paralelas, que está muy bueno, que es un one shot, de Amazing Spider-Man del 327 al 329, y material de Amazing Spider-Man anual número 23 y Daredevil número 5. Hay un bastante popurrí dentro de este tomo, y ya les digo que hay números que se repiten con algún otro tomo. Por ejemplo, en este caso tengo acá uno que se repite con este tomo, que es el de superhéroes, el superhéroe cósmico no mutante. Hay un par de historias de Amazing Spider-Man, del asombroso Spider-Man, que se repiten en este tomo, así que ya si tienen esto van a ver que es historias repetidas. Pero bueno, están de nuevo acá, ¿por qué? Porque como son de un orden correlativo de lectura, las tuvieron que poner igual porque es todo guión de Gerry Conway. Y obviamente lo que es espectacular del asombroso Spider-Man, que no es de Gerry Conway, lo tuvieron que poner también igual acá, porque si no iba a quedar trunca la historia, que ahora vamos a ver de qué van esas historias. Entonces por eso hay cositas que se repiten, pero bueno, igual el tomo no está malo. Más que nada, si están coleccionando toda esta historia de Marvel Héroe de Espectacular Spider-Man, lo van a tener que comprar para continuar con toda esta saga. Así que bueno, nada gente, por lo pronto es eso nomás para decir. La verdad que también debo decir que la portada no me gustó para nada. No sé, podrían haber elegido una portada un poco mejor. No me gustó cómo está el diseño de este Spider-Man dibujado. Y nada, me parece que no era una portada muy linda para poner. El lomito está bien, pusieron al camaleón, aunque el camaleón aparece un poco en este tomo, aparece al principio y después deja de aparecer. Pero bueno, igual, no es tan mal el tomo, sí la portada, eso sí. Así que bueno gente, vamos a ver de qué va este tomito y sacamos conclusiones al final del video. Así que gente, arrancamos. Vamos a arrancar, obviamente, bueno, con el guionista ya lo sabemos, ¿no? ¿Quién es? Que es Gerry Conway, pero no vale la pena igual repasarlo. Acá tenemos toda la introducción. Está bueno porque, bueno, obviamente están los que están, la mayor parte del tomo está guionizada por Gerry Conway, pero como dije recién, hay historias que no son de Gerry Conway, que están, por ejemplo, guionizadas por David Michelin, que acá lo tenemos, que es otras historias que tienen relación con la parte en cuando Spider-Man obtiene estos poderes cósmicos. Así que, bueno, para que no quede toda incompleta la colección, los pusieron acá. Así que por eso no todo es de David Michelin. Pero bueno, la mayor parte obviamente sí, porque es el tomo de él. Acá tenemos la introducción, una introducción que nos cuentan un par de cositas, cómo viene la historia, bueno, historia de esa época, guionistas, dibujantes. Bien, entretenido como todos los tomos que nos tienen acostumbrados los de Panini, que siempre meten una buena introducción. Y arranca la historia. Obviamente que esto viene acorde a lo que fue el primer tomo de David Michelin, así que es de David Michelin, de Gerry Conway. Si ya lo leyeron, joya, porque van a estar al día con las historias. Si no lo leyeron, se van a sentir perdidos, porque lo que estaba pasando acá era una guerra que se venía gestando entre bandas, en donde los hermanos Lobos iban a pelear contra el Kingpin. Así que acá empieza a desatarse esta batalla y vamos a ver cómo Spider-Man queda metido en esta batalla, en la pelea entre los hermanos Lobos contra Kingpin. Así que más que nada toda esta parte vamos a ir viendo toda esa pelea. Al mismo tiempo también que el camaleón había reemplazado a JJ Jameson, eso se había visto ya en el tomo anterior, y acá este reemplazo va a afectar también a Spider-Man, porque obviamente si ya JJ ponía historias negativas en el diario o publicaba cosas negativas sobre Spider-Man, el camaleón va a ser muchísimo peor y eso va a perjudicar a la reputación de Spider-Man. También tenemos historias secundarias como la prima de ¿cómo se llama? De Mary Jane, que tenía problemas de bulimia. Van a meter estas cositas que en esa época eran clásicas, que metan historias así sobre
como se llama, más que nada personales, para hacer un poquito de hincapié en esas enfermedades que sucedían en su momento, que por ahí no se veían tanto como la bulimia, la anorexia. Y bueno, y nada, y acá nos cuentan como para que uno tome conciencia sobre eso a través de las páginas de Spider-Man. Pero bueno, son historias secundarias y nada más que a veces quedan en la nada. La cuestión que la historia principal, como dije recién, es ver la pelea entre las bandas y ver a los hermanos lobos, que recuerda que se podían convertir en lobos, como dije recién, y el enfrentamiento entre Kingpin y ellos, que está bastante bien. También vamos a ver lo que sucedía en la prisión, que ya que Robertson estaba en prisión por haber, entre comillas, ayudado a Tombstone. Eso se había visto ya en el tomo anterior. Y bueno, nada, y acá vamos a ver lo que va a pasar en la prisión con estos dos personajes que se odiaban, ya que se conocían desde una infancia y habían pasado cosas que no la voy a revelar por si por ahí no leyeron todavía el primer tomo, ¿no? Para no hacer spoiler, bueno, habían pasado cositas entre ellos dos que los llevaron a estar en la cárcel a estos dos personajes. Bueno, vamos pasando hojita. Bueno, todo esto trata sobre la batalla de bandas, como dije recién, y la parte del camaleón habiendo secuestrado a JJ. También vamos a ver el rescate de él. Vamos a ver lo que pasaba con las historias secundarias, como dije recién, de Misty, no creo que se llama Mindy, no me acuerdo bien el nombre de la prima de Mary Jane. Bueno, también aparece acá el Puma que hace algo importante, que es comprar el diario, compra el diario donde trabajaba Spider-Man. Se va JJ y acá empieza una historia también importante. ¿Por qué? Porque ahora el Puma le debía, digamos, una vida, por así decirlo, a Spider-Man por algo que había sucedido en el tomo anterior. Entonces como que le quería devolver ese favor, y para devolverle ese favor compra el diario y va a poner cosas positivas de Spider-Man para que su reputación vuelva a crecer. Y eso también influye negativamente, cuando no debería, en la vida de Spider-Man, que bueno, todo eso se va a ir contando a medida que va pasando el tomo. Lo que tiene estas historias, ¿no?, de los 90, o mejor dicho, mitad de 80, ¿no?, principios de 90, es que tienen 800 historias secundarias. Está la primaria, que está bien, que es la guerra de las bandas, y dentro de la primaria hay como 4 o 5 historias a veces chiquitas, que algunas están bien desarrolladas, que se van desarrollando a medida que pasa el tomo, y otras que quedan ahí nomás sin contexto, que por ahí no son las mejores, pero bueno, siempre tiene muchas historias secundarias y muchos epílogos, que van mostrando epílogo. Viene época de los 80. Vamos pasando. Acá, como van viendo, los dibujos cambian. ¿Por qué? Porque cambian las historias. Tenemos los anuales. Los anuales a mí mucho no me gusta. Este no es el anual. Ahora después el anual viene más adelante. Que el anual, la verdad que no me gustan, porque son historias a veces mucho sin contexto. Acá empieza otra historia, que es Atlantis Attack, que creo que era un evento que estaba acoplando, un evento que llevaba varias páginas, no solo de Spider-Man, sino de los Vengadores y de otros personajes. Y acá, bueno, va a afectar a Spider-Man, y acá nos van a mostrar cómo estos personajes, por ejemplo, estas historias como acá quedan en la nada. ¿Por qué? Porque no se termina de desarrollar, porque después se desarrollan en los tomos de los Vengadores, en donde van a venir unos atlantes y bueno, van a querer invadir la Tierra, porque se estaban enfrentando contra otros personajes, y entre estas dos facciones también, bueno, hacen que todos los seres que estén en la Tierra, los humanos, queden metidos en el medio de estas dos guerras, en donde Spider-Man acá salía con Hulka. Como le dicen, no, acá Hulka le dicen en España, es She-Hulk para nosotros, pero acá Hulka, para pelear contra Abominación y otros personajes más que estaban tratando de invadir la superficie. La verdad que la historia no me gustó para nada, porque ya les digo, queda ahí en la nada. Pero bueno, nada, es más que nada todo el relleno de estos tomos. Después tenemos acá una historia también de Capa y Puñal, ¿no? Bien español el nombre, Capa y Puñal. También que tiene que ver con este Tienin, se podría decir, de la Atlantis Attack. También historia que la verdad olvidable. Nada, así que ni voy a ahondar. Es algo que estaba pasando en una iglesia y que estaban tratando de curar a los adictos a una droga. Y no mucho más, no voy a contar para no hacer spoiler de nada. Pero la verdad que no son buenas. Después tenemos otras historias, como Una dulce venganza de Mary Jane, que se mete a la cárcel, también olvidable. La de Daredevil, todos son, como van viendo, Tienin anuales o Tienin con el Atlantis Attack, que si bien forman una historia, se van completando entre ellas como una historia única. Pero la verdad que no son malas. Y después tenemos el de Web of Spider-Man, que acá digamos como que concluye esta historia, en donde Spider-Man hace equipo con los Cuatro Fantásticos para enfrentarse a los Atlantes que estaban invadiendo la Tierra. Vamos a pasarlo, vamos a seguir pasando, porque después viene lo mejor. Seguimos después de otra de Marta Plateada, también todas historias complementarias. Ya les digo, o sea, van viendo desde que arrancó
No, pero uno de los chicos me había preguntado, ¿vale la pena comprar los últimos de Spider-Man? La verdad que yo le dije, si los está consiguiendo todos, sí, pero si no, no. Acá quiero hacer hincapié de todo lo que tiene el tomo de relleno hasta que empieza después las historias buenas. Esto, acá, perdón. Por ahí hay algunos que les guste todo el relleno, pero todas estas páginas son estos anuales que les dije que forman esta historia del Atlantis que pasa sin pena ni gloria y no tiene nada que ver con lo que sucede después con Spider-Man. Así que si bien sí, son de Jerry Conway, todo bien, pero no sé, me pareció mucho para un tomo y nada, ese mismo, por eso ya les digo, esas páginas se me hicieron eternas, no las terminaba de leer nunca. Y después ya casi viene otra vez los buenos, porque ya empieza el espectacular Spider-Man, bien la historia como continúa, en donde va a haber una fuga de prisión, donde Tombstone se va a escapar. Y bueno, nada, y empieza todo un rodeo donde Spider-Man lo tiene que seguir, donde Robbie también va a escapar y le van a echar la culpa que él ayudó a Tombstone a escapar. Y bueno, nada, y van a desaparecer y parecerían que después mueren los dos, pero son cositas que van a suceder para más adelante. Entonces esas historias ya se empiezan a poner buenas. Después que tenemos acá otra historia también un poco relleno, pero entretenida, en donde un nazi... Sí, espero que no me bajen el video por decir la palabra esa, pero bueno, acá le va a caer como una tipo de fluido araña que Spider-Man está experimentando y lo va a transformar en un monstruo tipo que se puede fundir en piel. Acá como lo van viendo se puede fundir, se puede formar tipo una masa tipo blob, algo así. Y me hizo acordar mucho a La Mancha Voraz, ¿no? Una película bien de los 80 y se va comiendo a la gente y los va dejando un huesito y él va ganando como poder por eso. Así que nada, es una historia simple que también queda ahí, pero la verdad que está más entretenida que lo que veníamos viendo en los anuales. Seguimos viendo historias secundarias, vamos a viendo a Spider-Man tratando de buscar a Robbie cuando se había perdido. Una historia que pelea contra Electro, que esto también está bueno. Son rellenos, pero rellenos de los buenos, porque sí tienen historias, o sea, si la pelea principal contra Electro y todo lo que va pasando es un poco relleno, pero las secundarias son historias que sí vienen trayéndose desde el principio del tomo, entonces sí es un poquito más divertido. Después tenemos acá la pelea contra Grizzly. El oso Grizzly, que es un hombre que tiene un traje metálico y se quería vengar de Spider-Man, en donde él había peleado anteriormente y había perdido. Entonces acá vamos a hacer una pelea random también, pero entretenida. Y esto acá tenemos Parallel Life. Está muy bueno, me gustó, esta historia me gustó. Es una historia que ya todos conocemos, pero nos va mostrando lo que sucedió desde con Peter Parker y con Mary Jane desde un principio cuando ellos eran chicos. Tenemos la historia desde cuando Peter nace y los padres, bueno, mueren. Desde cuando Mary Jane también era chiquita y lo que le sucede con su vida con los padres. Y vamos a ir viendo lo que va pasando en la vida entre los dos, cuando van creciendo, Spider-Man convirtiéndose en el Hombre Araña, a Mary Jane con su familia, porque es así. Está muy bueno porque conocemos un poquito más de los personajes, que si bien ya los conocemos a fondo a los dos por todo lo que se contó, pero está muy buena la historia, cómo van en paralelo creciendo los dos personajes hasta, bueno, llegar a la actualidad en donde, bueno, ya se conocen y son pareja y se casan. Así que está muy buena esta historia para conocer un poquito más de los dos personajes, con la frase icónica, sabes tigre, te acaba de tocar la lotería, excelente. Y bueno, nada, todo lo que ya conocemos de los personajes, muy buena esta historia de estos dos personajes, en las cuales terminan, acá no, acá terminan. Y seguimos con lo que es la historia regular de Spider-Man. Acá tenemos la portada que lleva este tomo, que es una portada bastante fea, como dije antes, en donde acá ya arranca Actos de Venganza. De acá en más, todo el tomo se va a tratar de esto, de Actos de Venganza, que digamos sería esta serie, en donde vamos a ver a Spider-Man que es perseguido por diferentes personajes. Acá tenemos al trampero, el primero que lo va a buscar, porque en Actos de Venganza lo que van a hacer los villanos de prácticamente todo Marvel, los villanos más importantes, se van a intercambiar superhéroes para derrotarlos. Ejemplo, no sé, por ejemplo, Magneto es el villano de los X-Men. Bueno, Magneto va a decir, yo voy a enfrentar a Spider-Man para derrotarlo. Y no sé, y por ejemplo, Kingpin, que vos sos el villano de Spider-Man o de Daredevil, vas a enfrentar a los X-Men, ya que los X-Men no saben cómo vos trabajás. Y así sucesivamente con varios villanos se van mechando con los diferentes superhéroes para que cada uno pueda derrotar a otro que no sepa cómo se maneja o cómo funcionan los poderes de diferentes villanos. Pero ¿qué pasa acá? Acá Spider-Man consigue los poderes cósmicos en un accidente de laboratorio y va a tener estos poderes que ahora lo van a hacer súper fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando los villanos se empiezan a enfrentar a Spider-Man, los empieza a derrotar con facilidad porque tiene estos poderes cósmicos. Y acá es donde va todo a cambiar, ya que todos los capítulos, como vamos a ver, son Actos de Venganza y es el superhéroe cósmico no mutante, en donde va a haber
números que se repiten, como mostré al principio con lo otro de Spider-Man, y otros números que no se repiten porque son de acá, de esta historia, como Web of the Spider-Man, que está bueno porque si ustedes leyeron lo que es el superhéroe cósmico no mutante, había cositas por ahí que faltaban y en este tomo se terminan de contar todo. Por ejemplo, acá Doctor Doom va a reclutar a Titania para enfrentarse a Spider-Man. Va a ir mandando a cada uno. ¿Por qué? Porque el Doctor Doom quiere obtener estos poderes cósmicos de Spider-Man para beneficio propio. Así que vamos a ir viendo cómo cada villano va a ir atacando a Spider-Man, la pelea con Magneto. Esto sí es extracto de lo que es el tomo de Amazing Spider-Man de David Michelin, del superhéroe cósmico no mutante. Aparte tiene los dibujos que son ultra reconocidos. Uno cuando agarra esto dice, ¿de quiénes son estos dibujos, no? Ya se sabe de quién son. De Eric Larsen, tiene unos dibujos espectacular. Me encantan sus dibujos. Después tenemos también los de McFarlane, también excelentes dibujos. Que eso viene más adelante si no me equivoco. Bueno, nada, vamos a ir pasando. No quiero hacer tanto spoiler. También va a pelear contra otros superhéroes conocidos como Goliath. Villanos como Goliath, que después hacen héroes, ¿no? Bueno, también historias secundarias como la enfermedad del novio de Tía May. Acá sí, acá tenemos ya algo de Amazing Spider-Man, como dije antes, con los dibujos de Todd McFarlane. Tenemos la pelea contra el Increíble Hulk, también de Spider-Man. El Increíble Hulk es enviado también a pelear con Spider-Man, no porque sea un villano, sino porque le van a ofrecer mucha plata. Bueno, también Doctor Doom, creando unos robots para enfrentar a Spider-Man. La gárgola, ¿cómo se llama? El hombre dragón, la gárgola gris, iba a decir hombre dragón, también acá enfrentando a Spider-Man. Todos enfrentando a Spider-Man. Y Spider-Man siempre sale victorioso gracias a sus nuevos poderes cósmicos. El Tricentinela, lo último. Y acá terminaría este tomo con el continuará que va a seguir en el próximo número, donde, bueno, terminamos viendo a Flash Thompson de novio con Felicia Hardy, que después eso se ve ya también en otros tomos que ya habíamos visto que sucede en el romance entre estos dos personajes. Y portadas alternativas con la ficha de cada uno de los personajes que fueron apareciendo en este tomo. Y no mucho más, gente. Así que nada, la verdad que el tomo no está malo, salvo por todos esos anuales que mostré que a mí se me hicieron súper pesados. La verdad me costó tanto terminar de leer este tomo. Más de una semana me duró. Si bien por ahí yo no soy de leer tanto, leo por ahí entre 3, 4 capítulos por día, porque a veces no tengo tiempo. Pero a veces cuando el tomo está excelente o está muy entretenido, es más ágil, uno lee más capítulos. Pero más de 2 capítulos a veces, o 3 por día, no podía leerlo porque se me hacía cuesta arriba. Después, una vez que superé los anuales, con Actos de Venganza se empezó a acelerar un poco la lectura, porque si bien no era la mejor historia, pero era más entretenido ver a Spider-Man pelear contra todos los villanos, o cada villano que se iba poniendo en su camino, que no eran villanos per se de Spider-Man como siempre. Así que bueno, nada, es un tomo que para aquellas personas que vienen coleccionando todo lo que es Marvel Héroes de Spider-Man, lo van a tener que comprar para que la colección no quede trunca. Y para aquellas personas que querían leer algo de Spider-Man y no venían leyendo cosas anteriores y dicen, che, me voy a comprar el de Jerry Conway número 1 y el 2 y después compro el 3 y quedo ahí, y yo no sé si les conviene, la verdad. Tiene que ser muy fan de Spider-Man de los 80, 90. Sé que hay mucha gente que les encanta lo que es Spider-Man de los 80 o inclusive 70, 60, ¿no? Toda esa época a mí no, la verdad que ya saben los que me conocen, ¿no? Me cuesta mucho leer esa época, sobre todo más de los finales de los 70, principios de 80. Después del 85, 90 va un poquito más ágil la lectura, pero esa época me cuesta. No es que sea malo, es que a mí me cuesta. Pero en fin, gente, es un tomo para tener en cuenta, que ya les digo, si no vienen coleccionando, pueden pasar de esto y esperar a que salga el número 3 y después que venga lo más adelante, que va a venir la saga del clon, aunque todos dicen que es malísima la saga del clon. Pero bueno, yo la espero con ansias para leer, porque en su momento había leído cosas y no había conseguido todos los tomos de su momento y me quedó media a la mitad. Entonces dije, bueno, cuando salga el Marvel Héroes, ahí conseguiré todo lo que es la saga del clon, aunque es un matete impresionante, pero igual así todo la quiero leer. Gente, me despido por el día de hoy, no lo quiero hacer más largo este video, que ya quedó bastante larguito. Espero que les haya gustado, comenten, compartan, denle me gusta y nos veremos en próximos videos. Como digo siempre, cuídense, adiós. Bye.